Era 1837, mientras Europa se sacudía entre revoluciones y el mundo aún no sabía lo que era el petróleo. Nacía en Hartford, Connecticut, un niño destinado a moldear el destino del dinero en todo el planeta. John Pierpont Morgan no nació en la pobreza, hijo de Junius Spencer Morgan, un banquero con conexiones sólidas en Londres. El pequeño J. Paseo creció rodeado de cifras, mapas, relojes y algo más importante, en silencio. Su familia no hablaba de fortunas, las construía. Desde muy pequeño, Morgan mostró una mezcla inquietante de observación y cálculo. Mientras otros niños jugaban con soldados de plomo, él se sentaba junto a su padre a escuchar conversaciones sobre bonos del gobierno, tasas de interés y fusiones discretas. Aprendió que el verdadero dinero no hace ruido, fluye hacia donde hay control. A los 20 años, J. Paseo ya dominaba el inglés, el francés y el alemán. Pero más importante, hablaba el idioma de las élites, el lenguaje de la confianza y la influencia. Se había formado en Suiza y luego en la Universidad de Göttingen. Pero lo que realmente formó su carácter fue algo más profundo, la convicción de que el sistema financiero estaba mal diseñado. Era frágil, disperso y dominado por emociones. Y él estaba decidido a cambiar eso. Su primer trabajo importante fue como agente en una firma bancaria en Nueva York, Duncan, Sherman & Company, representante de su padre. No tardó en destacarse. A los 24 años ya había comenzado a realizar operaciones propias, pero Morgan no pensaba como los demás banqueros. Mientras todos veían el dinero como un medio para enriquecerse, él lo veía como una herramienta para controlar estructuras. Completas en su obsesión no era el oro, era la estabilidad, la previsibilidad, el orden absoluto. Morgan era un hombre que entendía que el caos empobrece y la estructura enriquece. Creía que la libertad no consistía en hacer lo que uno quiere, sino en tener el poder para decidir cuándo y cómo los demás lo harán. Y esa mentalidad lo llevó a hacer una de las jugadas más osadas de su juventud, a crear un monopolio invisible. Corría la década de 1870, mientras otros financiaban barcos o pequeñas fábricas. Morgan hizo algo impensado. Compró grandes cantidades de deuda gubernamental en crisis y empezó a reestructurar empresas completas. Ya no era un banquero, era un arquitecto financiero. Transformaba negocios disfuncionales en máquinas rentables, y lo hacía a su estilo frío, directo, sin espectáculo. Un ejemplo clave fue cuando reorganizó la Albany en Susquehanna Railroad. La compañía estaba al borde de la bancarrota, peleada entre accionistas y enfrentando huelgas constantes. Morgan no solo puso dinero, se sentó con cada parte interesada, revisó documentos día y noche, y obligó a cada directivo a firmar un acuerdo de paz. Bajo su mando, lo logró. Y lo más impactante fue que lo hizo sin poseer la mayoría de acciones. Solo necesitó influencia, en confianza, en presencia y la reputación de alguien que, cuando aparecía, las reglas del juego cambiaban. Fue en esa década cuando la figura de J. P. Morgan empezó a asustar a otros banqueros. Su sola presencia en una negociación ya era motivo de silencio. No hablaba mucho, pero, cuando lo hacía, todos lo escuchaban como si hablara el oro en persona. Morgan comprendía algo que pocos hoy entienden. A la libertad no se alcanza con dinero. El dinero sin poder es ruido. Él quería poder estructural, poder para dictar las reglas del tablero financiero, no solo jugar en él. Por eso, cuando otros buscaban beneficios rápidos, él apostaba por estrategias a 20 años. Invertía en acero, energía, ferrocarriles, y pronto, el control completo de los sistemas que movían la economía americana. Su visión del riesgo también era radicalmente distinta. Decía, no me preocupa si una inversión es riesgosa, me preocupa si el hombre detrás de ella es débil. Para Morgan, las cifras eran importantes, pero el carácter lo era más. Si no confiaba en la persona, no ponía un solo dólar, y por eso comenzó a construir una red secreta de personas fuertes, disciplinadas, obsesionadas con el control, que respondían directamente a él. Pero su camino al dominio total no era solo económico. Morgan sabía que para tener poder verdadero debía influir en gobiernos. Y fue así como, sin ningún cargo político, comenzó a financiar campañas, redactar leyes económicas en las sombras y rescatar bancos, pero siempre con condiciones. Cuando en 1895 el gobierno estadounidense estuvo al borde del colapso financiero por falta de reservas de oro, el presidente Grover Cleveland no llamó a un político, llamó a J. Paseo Morgan, y Morgan no se hizo esperar. En 24 horas reunió un consorcio bancario, rescató al Tesoro de Estados Unidos con más de $60 millones en oro, y negoció, en secreto,
condiciones favorables para su red de bancos. Nadie votó por él, pero mandaba más que cualquier senador. Ese fue el momento en que muchos entendieron. El poder real no está en los títulos, sino en los balances. Y Jay en Paseo Morgan lo sabía desde joven. Este episodio marcó el inicio del mito. Ya no era solo un banquero. Era el guardián invisible de la economía norteamericana, el hombre que podía crear calma en los mercados con solo levantar una ceja. Pero también el arquitecto de una red que iría más allá del dinero, un sistema de control basado en confianza, información y miedo, porque Morgan también sabía usar el miedo, no lo gritaba. Lo susurraba. Cuando una empresa se negaba a aceptar sus condiciones, no hacía falta una amenaza directa. Bastaba con que otros bancos dejaran de prestarle. Bastaba con que una pequeña nota circulara diciendo a Morgan, no lo respalda, y el derrumbe era inevitable. ¿Libertad? Para Morgan, la libertad era tener el poder de decidir quién vive y quién muere económicamente. ¿Y tú? ¿Sigues creyendo que la libertad se alcanza trabajando duro y ahorrando? Tal vez todavía no has pensado como él. Cuando la mayoría de los hombres hablaba de progreso, J. Paseo Morgan pensaba en control. Control absoluto. No le interesaba la innovación por sí sola. No apostaba por sueños, apostaba por sistemas. En su mente no había espacio para la improvisación, solo estructuras sólidas, jerarquías estables, y por encima de todo, una cadena de mando donde él estuviera en la cúspide, sin necesidad de mostrar el rostro. Era la última década del siglo XIX. Estados Unidos hervía en una fiebre industrial sin precedentes. El país se expandía, las ciudades crecían, el ferrocarril lo atravesaba de costa a costa, y los magnates se multiplicaban. Pero también lo hacían los conflictos laborales, las huelgas, las burbujas financieras. En medio de esa ebullición, Morgan veía una sola cosa: desorden, y donde había desorden, él veía oportunidad. Ya no se conformaba con financiar ferrocarriles, quería dominarlos todos, no a través de la propiedad visible, sino de las decisiones clave. Morgan no necesitaba tener el 100% de nada. Le bastaba con tener el 10% más importante en el control de las juntas directivas, de las fusiones, de los flujos financieros internos. Su poder no era legal, era psicológico, estructural. Nadie se atrevía a desafiarlo porque todos sabían que, si Morgan se retiraba de un proyecto, los demás lo harían también. Fue así como comenzó a consolidar lo que sería conocido más tarde como el Trust Morgan. Ferrocarriles, electricidad, acero, banca, energía. Todo estaba interconectado, todo pasaba por él. Si en el mapa de Estados Unidos se marcara con tinta roja cada empresa donde Morgan tenía influencia directa, el país parecería sangrar. Y entonces ocurrió lo impensado, una jugada que incluso hoy sigue siendo considerada uno de los movimientos financieros más agresivos de la historia: la creación de una Steel, la primera corporación en la historia del mundo en tener un capital superior a $1,000 millones. Corría el año 1901. Andrew Carnegie, el magnate del acero, había construido un imperio formidable, pero ya era viejo. Cansado, Morgan lo sabía, y lo convenció de vender su empresa por la exorbitante suma de $480 millones. Pero eso no era lo impresionante. Lo realmente impactante fue lo que Morgan hizo después. Fusionó Carnegie Steel con más de una docena de otras siderúrgicas y fundó Steel, un monstruo económico que produciría más acero que Inglaterra entera. En un solo movimiento, Morgan concentró el corazón de la infraestructura estadounidense en una sola entidad. No solo tenía el acero, tenía los rieles, los barcos, los edificios, los puentes, tenía el futuro. Pero Morgan no hacía nada sin propósito. No buscaba solo crecer. Buscaba blindarse, porque entendía que la riqueza real no está en lo que se posee, sino en lo que no puede derrumbarse. Mientras otros millonarios celebraban con champán, él seguía estudiando balances, exigiendo disciplina, eliminando de sus compañías cualquier rastro de debilidad. En sus oficinas, todo estaba medido. El silencio era norma, los errores no se perdonaban. Cada directivo sabía que, si Morgan levantaba la vista y lo observaba más de 5 segundos sin hablar, era porque algo iba mal. Y cuando hablaba, lo hacía en frases breves, afiladas como cuchillos. Una vez dijo: no me digas que estás haciendo lo mejor en Haas, lo necesario. Así pensaba el hombre que sostenía a Estados Unidos en su puño cerrado. Y esa mano también llegaba al sistema bancario. Ya no solo financiaba bancos, ahora los controlaba desde adentro. Creó alianzas entre entidades que antes competían, fusionó otras que estaban al borde de la quiebra,
y pronto formó un sistema bancario que respondía a su lógica, no a la del mercado. Era como si hubiera diseñado una telaraña invisible, donde cada hilo pasaba por su escritorio. Pero su momento culminante llegaría en 1907. Ese año, Estados Unidos enfrentó una crisis financiera devastadora. Los bancos caían como piezas de dominó. El pánico se apoderaba de la población. Las colas en los bancos eran eternas, y el gobierno, paralizado, no sabía cómo actuar. Fue entonces cuando Morgan asumió el rol de un banco central sin serlo. Convocó a los principales banqueros y empresarios del país, a su biblioteca personal en Nueva York, no al Congreso, no a una sala del gobierno ni a su casa. Allí, con la calma de quien sabe que todos dependen de él. Los encerró durante horas, hasta que firmaron un acuerdo de rescate colectivo, redistribuyó fondos y salvó el sistema financiero estadounidense con capital privado. Salvó al país ampero, no gratis, porque a partir de ese momento nadie volvió a ignorar su influencia. El Estado entendió que dependía de él. El pueblo nunca supo lo que pasó, pero las élites sí, y se rindieron ante su capacidad de maniobra. ¿Y tú, que vives en un mundo donde los bancos centrales se presentan como la última barrera de control, debes saber que hubo un tiempo en que un solo hombre fue más fuerte que todos ellos juntos, porque no necesitaba leyes, ni votos, en solo confianza, credibilidad y la capacidad de actuar rápido cuando los demás dudaban. La libertad, para J.P. Morgan, era otra cosa. Era moverse sin permiso, era tener tanto peso en la balanza que incluso sin hablar, tu presencia decidía el resultado. Era no necesitar la aprobación de nadie, porque los hechos la respaldaban. Y en esa visión, el verdadero esclavo era quien dependía del crédito, del favor o del tiempo de otros. El hombre libre, según Morgan, era quien podía mover las piezas sin exponerse, sin rogar, sin perder nunca el control. ¿Y tú? ¿Aún crees que ser libre es trabajar para otro durante 30 años, esperando una jubilación? Tal vez debas pensar como J.P. Morgan. J.P. Morgan no vivió para ver Internet, las criptomonedas, ni las burbujas digitales. Pero si levantara la cabeza hoy, entendería todo al instante, porque el sistema que él ayudó a construir sigue vivo, latiendo bajo cada banco central, cada megafusión corporativa y cada crisis que parece espontánea. Nada de eso es nuevo. Morgan ya lo había diseñado, moldeado y perfeccionado hace más de un siglo. Al final de su vida, no era solo un banquero, era una fuerza sistémica, y su última gran jugada, la más silenciosa y la más influyente de todas, fue el nacimiento de la Reserva Federal de los Estados Unidos, una entidad que, paradójicamente, surgió gracias al miedo que él mismo había generado. Después de la crisis financiera de 1907, en la que Morgan actuó como Salvador Supremo, el gobierno entendió que no podía volver a depender de un solo hombre, por más competente que fuera. Así nació la necesidad de un banco central. Pero la ironía es cruel para que el Estado tomara el control. Primero tuvo que aceptar que había sido superado por el sector privado, y que su incompetencia había quedado al descubierto ante los ojos del mundo financiero. J.P. Morgan no redactó la ley que creó la Reserva Federal, pero la inspiró con cada acción, cada rescate y cada decisión, y los hombres que formaron parte de su círculo más cercano, banqueros, industriales, abogados, magnates, influyeron directamente en el diseño de esa nueva institución. No es conspiración, es historia. Es el resultado inevitable de que un solo hombre haya sido, durante décadas, más eficaz que todo el aparato político combinado. En 1912, Morgan murió. Su funeral fue tan imponente como su figura, pero él ya no necesitaba homenajes. Su legado estaba asegurado. No en estatuas, no en museos, sino en el funcionamiento mismo del sistema económico moderno, en cada banco central que emite dinero, en cada acuerdo que se cierra entre grandes corporaciones, en cada negociación que ocurre lejos del ojo público. Morgan entendía algo que pocos comprenden. Aún hoy el verdadero poder no necesita rostro, no necesita nombre, solo necesita estructura. Y eso fue lo que dejó al mundo una arquitectura de poder invisible, basada en 3 pilares que siguen gobernando el juego. Primero, el control de la confianza. Morgan sabía que el dinero es, en su esencia más pura, una creencia colectiva. Si el público cree en un banco, ese banco sobrevive en sí duda, se derrumba. Por eso invertía más en reputación que en marketing. Por eso cultivaba una imagen de firmeza inquebrantable, porque entendía que la confianza era más rentable que el capital. Segundo,
el control de la liquidez. Morgan no acumulaba efectivo para gastar. Lo acumulaba para manipular el tiempo. Cuando los demás necesitaban desesperadamente dinero para pagar sueldos o evitar quiebras, él decidía si lo liberaba o no. Eso le daba una capacidad única de condicionar, influir y rediseñar el mapa económico del país sin firmar leyes ni aparecer en las noticias. Tercero, el control de la información. Morgan se rodeaba de expertos y contadores brillantes, de abogados discretos, de economistas que no hablaban con la prensa. Tenía ojos y oídos en cada bolsa, en cada empresa, en cada gobierno. Y en un tiempo donde no existía Internet, ese flujo de información era oro puro. Lo sabía antes que nadie y actuaba antes que todos. ¿Pero qué tiene que ver esto contigo hoy, en pleno siglo XXI? Todo, porque sigues viviendo en un mundo construido por esa lógica. Cuando crees que una crisis ocurre por accidente, recuerda que Morgan decía: nunca inviertas basado en el pánico ajeno. Si hay caos, alguien está ganando. Cuando trabajas para un salario fijo, atrapado en deudas, en hipotecas, en planes de jubilación, estás dentro del sistema que Morgan ayudó a diseñar, uno que favorece a los que estructuran el dinero, no a los que lo persiguen. Y la mayor mentira que ese sistema te enseñó es que la libertad se alcanza trabajando duro. Morgan jamás trabajó duro en el sentido tradicional. No levantó herramientas, no hizo horas extra. Lo que hizo fue pensar, planificar, estructurar. Por eso este video no trata de idolatrarlo. Trata de aprender, de entender que, si tú no piensas como él, alguien más lo hará, y lo hará en tu contra. ¿Quieres ser libre? Entonces, deja de pensar en el dinero como un fin y míralo como una herramienta. Deja de perseguir trabajos y empieza a construir sistemas. Dilla dijo Gar, oportunidades, y aprende a fabricarlas desde cero. Eso haría JP Morgan. Eso haría cualquiera que entienda el verdadero juego. Porque mientras tú estás preocupado por el precio del pan, hay otros diseñando la fábrica. Mientras tú miras la noticia del día, hay otros controlando la fuente. Mientras tú trabajas para pagar cuentas, hay alguien que decide cuánto vale tu tiempo. Y no eres libre todavía. Pero puedes empezar a hacerlo, solo si, desde hoy, piensas como JP Morgan. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más que la mayoría sobre cómo funciona realmente el poder. Pero el conocimiento sin acción no vale nada. Hoy viste cómo JP Morgan no solo construyó una fortuna, sino un sistema que aún te afecta sin que lo notes. Y si no tomas el control de tu mente, tu tiempo y tus decisiones, seguirás viviendo en el tablero que él ayudó a diseñar. Este canal no es solo para entretenerte, es para abrirte los ojos. Si quieres seguir explorando los secretos de quienes dominaron la historia a menos y cómo aplicar su mentalidad hoy, suscríbete, porque esto recién comienza. Recuerda, la libertad no se hereda, se construye y todo empieza por cambiar la forma en que piensas.